Les quiero hablar de este verdadero momento histórico que vamos a atravesar como humanidad, el paso definitivo de Urano a Géminis, pero sobre todo, lo que venimos diciendo en los anteriores videos, el cierre de un ciclo amplio que comenzó en marzo de 2023, cuando Plutón por primera vez tocó Acuario, y que va a culminar el 25 de abril de 2026, es decir, más de 3 años después, con el ingreso definitivo de Urano a Géminis. Es decir, un proceso de transición amplio, difícil, desafiante y también estimulante. Todo entra dentro de este proceso de transición, en donde la humanidad está cambiando su forma de ser, está cambiando sus motivaciones, sus pareceres, sus objetivos, su foco. Realmente es un antes y después, pero como en todo proceso astrológico, ese antes y después no se produce del día a la mañana, o de la noche a la mañana, o de un día hacia el otro, sino que se produce a través de un largo proceso. Y fíjense, ¿no? Por ejemplo, lo que era el mundo hasta marzo de 2023, que fue cuando por primera vez Plutón se asomó a Acuario. El mundo era de Plutón en Capricornio. Era un mundo, como decimos, ¿no? Un poco más focalizado en temáticas capricornianas. Ya hemos hecho varios repasos respecto de lo que dio Plutón en Capricornio. Por un lado, la base sólida, ¿no?, que propone Capricornio, estructura, tendencias hacia la concreción respecto de lo laboral, logros, etc. Por el otro lado, también quizás una tendencia un tanto más rígida, más contracturada si se quiere, y no tan propicia a la innovación o a las nuevas posturas, entendiendo que Capricornio como signo de tierra tiende más al sostén de lo que ya está establecido, el status quo podríamos decir, y no tanto a la innovación, las nuevas tecnologías, etc. O las nuevas maneras de ver la vida, o la rebeldía frente a determinadas posturas o frente a determinado status quo. Bueno, Plutón en Acuario nos empezó a proponer este cambio hacia nuevas maneras de concebir la vida, pero después volvió a Capricornio. O sea, entró en marzo de 2023, y después volvió creo que en junio de 2023, después volvió a entrar en Acuario en creo que enero del 24, no me acuerdo. Después volvió a entrar en Capricornio y finalmente, definitivamente, en noviembre de 2024 entró en Acuario. Pero ese no fue el final de todo el proceso de transición que estamos mencionando, porque después le tocó el turno a Neptuno, que entró a Aries, volvió a Piscis, volvió a meterse a Aries, y el último, el compañero que se suma a estos 3 planetas transpersonales, Urano, culmina este proceso ahora, el 25 de abril de 2026, deja Tauro, en donde estuvo los últimos 7 años, y se mete definitivamente en el signo de Géminis. Es algo realmente, no sé si para celebrar, a mí me parece algo muy esperanzador para la humanidad en general, y estas son algunas de las reflexiones, ahí en el subtítulo habrán visto, de la charla, el conversatorio que tuvimos con Juan Carlos Gómez en el Centro Astrológico de Buenos Aires, en donde yo simplemente les transmito lo que me quedó, lo que absorbí un poco de esa charla y cosas muy interesantes que capté, que de alguna manera me quedaron en el ADN y se las quiero retransmitir. No voy a decir literalmente lo que pasó en la charla, de hecho lo que pasó en la charla está presente en el canal de Juan Carlos, literalmente, está la filmación de lo que ocurrió. Simplemente les quiero transmitir las impresiones que me quedaron y cómo luego de haber procesado todo esto, me parece que les puedo transmitir algo quizás interesante. Bien, primero y principal, una de las cosas que me quedó es esta de que se cierre todo un proceso de transformación de la humanidad que fue bastante largo y bastante complejo, es una excelente noticia. No importa los resultados finales de este proceso transformador, o sí importan, pero lo más importante es que se termina todo este proceso de incertidumbre que viene de tener, podríamos decirlo, un pie en cada mundo. Es decir,
Por un lado, todavía estábamos de alguna manera aferrados a la concepción mundial de este planeta bajo la influencia de Plutón en Capricornio, que es un signo de tierra, y de polaridad llamada Yin, o sea, más introspectiva. Urano en Tauro, que también estaba en un signo de tierra, y Neptuno en Piscis, que también es un signo de polaridad Yin. O sea, había una influencia mundial hasta 2023, básicamente toda la segunda mitad de la década de los 2010 y hasta 2023, una influencia muy, primero, introspectiva, de ir hacia adentro más que hacia afuera y de sostener una especie de status quo. Fíjense lo que pasó en los años 2020, 2021, que estuvimos todos encerrados. De hecho, estuvimos muy metidos para adentro en ese sentido. Y no había tanta tendencia a la sociabilización, a la interacción entre los seres humanos en el afuera, porque, insisto, lo que estaba predominante era el adentro. Y además otras cosas, lo que yo digo, ¿no? Había mucho de trabajar, ir a la oficina, Capricornio, y luego volver a casa y ver un montón de series en alguna de estas plataformas, películas, algo propio de Neptuno en Piscis. Pero fíjense que la tendencia es hacia el adentro. Ahora bien, Plutón ya está en Acuario, Neptuno está en Aries, que es un signo extrovertido, Acuario también, es un signo yang, ¿no? Hacia afuera, salir al mundo, y ahora Urano se mete en Géminis, que es un signo notoriamente sociable, comunicativo, de interacción entre las personas. Entonces la energía mundial nos está empujando un poco, de alguna manera, hacia el afuera, a conectarnos en carne y hueso, ¿no? A interactuar en vivo, saliendo un poco de la pantalla y de todo esto. Lo hablamos en el conversatorio con Juan Carlos y literalmente ese conversatorio fue una experiencia muy de Acuario, Aries, previendo Géminis, porque había mucha gente, conversamos con esa gente, conversamos entre nosotros, estuvo Martín Ochoa también, Rafael Aragón, otros astrólogos. Esta sensación de alguna manera de comunidad astrológica que se conoce, que se contacta, y la gente también, el público, la gente que fue a ver, que después de la charla se acercó a dialogar con nosotros, a interactuar. Realmente interesantísimo, y lo que decimos, ¿no? Un proceso mundial en donde estamos saliendo desde estas pantallas, o de estas cámaras, o de esta cuestión un tanto separada del contacto directo con la gente, y estamos yendo hacia el contacto directo con la gente y por la gente y para la gente. Así que eso es interesante, pero insisto, quizás más interesante que eso es el hecho de que se termina un proceso y ya va a haber una estabilización de la nueva energía. La humanidad está en el punto, habitualmente, el punto más álgido, el punto más dramático, el punto más inestable, cuando está metida, inserta en el medio de ese proceso de transición. Igualmente, el proceso de transición puede ser fascinante, realmente. Yo lo experimenté de una manera muy fascinante, pero entiendo las durezas que hubieron en estos 3 años, 23, 24, 25, fueron años fuertes, ¿no? Básicamente porque el mundo, que no sabe astrología, o sea, la gente que no está metida en este ambiente, no sabe lo que está pasando. O sea, una persona común, como pude haber sido yo antes de entrar en contacto con la astrología, supónganse, en el año 1995, 96, 97, yo no tenía la menor idea de lo que estaba pasando a nivel planetario. Entonces uno está en esta sensación de incertidumbre, no sabe, el mundo que conocemos se empieza a desvanecer, se empieza a diluir, y todavía no comprendemos las energías que se van a venir, ni tampoco están tan estables esas energías que van a venir. Entonces es muy complejo, es muy difícil meternos en ese mood y comprender la energía principal que nos rodea. Ya después del ingreso de Urano a Géminis, o sea, en mayo, junio, julio de este año 2026, la gente va a caminar por la calle y va a entender la energía que llegó para quedarse por muchos años.
Fíjense que por los próximos 7 años va a haber Urano en Géminis, Neptuno en Aries, Plutón en Acuario. Y por los siguientes años, muchos años, Plutón va a seguir por Acuario y Neptuno va a seguir por Aries. Entonces ya tenemos un periodo de largos años de estabilización de esas energías y la humanidad se va a empezar a sentir cómoda con estas energías, las va a empezar a manejar mucho mejor y seguramente el mundo circundante va a ofrecernos una base un tanto más sólida sobre la cual caminar este planeta y vivir las experiencias de este mundo. Así que, bien ahí con eso. Bueno, ese es el primer paso. Ahora bien, ¿qué aporta específicamente Urano en Géminis en todo esto? Obviamente, primero y principal lo que se dice, ¿no? El simbolismo general de lo que le aportaba al mundo Urano en Tauro, que tuvo que ver un poco con esta reconfiguración de cómo encaramos lo económico, lo monetario, que acá sí hubo una tremenda revolución en ese sentido. Hace 10 años, cuando queríamos ir a pagar algo al negocio de la esquina, agarramos los billetes o íbamos al banco y extraíamos dinero del cajero automático, íbamos al negocio, le pagábamos, todo bien. En todo caso podíamos apelar a la tarjeta de crédito o a la tarjeta de débito. Y de repente empezó a haber toda esta revolución en donde sacamos un dispositivo, un celular, o vaya, ya casi que estamos pagando telepáticamente, no sé. Se produjo una revolución de todo lo que es taurino, de alguna manera. No solamente la parte económica, bueno, después las criptomonedas y todo eso. La parte taurina también puede tener que ver con lo alimenticio. Empezó a surgir un poco este boom del veganismo, de ser conscientes de determinados hábitos de consumo que tal vez en algún momento pudieron haber sido muy populares, y con Urano en Tauro se empezó a revisar un poco las cosas que tal vez son saludables y las que no son tan saludables. Eso de alguna manera también contribuyó a la mejora de la calidad de vida, en donde antes de tirarnos de cabeza a consumir algo que tiene un montón de colesterol o cosas complicadas quizás para el organismo, somos conscientes. Después cada uno decide lo que comer. Yo soy totalmente afín a que cada uno decida comer lo que se le antoje. Pero bueno, por lo menos Urano en Tauro nos trajo esta conciencia de a ver qué estamos comiendo, ¿no? Y en general, Urano en Tauro modificó un montón de cosas que tienen que ver con lo taurino, ¿no? Lo corporal, lo sensorial, etcétera, etcétera. Ahora va a modificar patrones que tienen que ver con lo geminiano, que pueden ser la comunicación, la transmisión de conocimientos, los medios, lo social, etcétera. Y fíjense lo paradójico que tiene todo esto. A mí me apasiona, ¿no? Por un lado está lo que habitualmente lo que se concibe como Acuario, Urano, Géminis, que es la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial. Todo eso está a pleno, la informática. Pero algo increíble que está sucediendo en estos momentos, y es que hay una suerte de movida de mucha gente que está buscando salirse un poco de todo el mundo cibernético, internetiano. Por ejemplo, hay mucha gente que está cambiando su celular con computadora, cosas inteligentes, ¿no? Con internet que es casi una computadora más que un celular, que antes se usaban nada más que para hablar por teléfono y ahora se utilizan para cualquier cosa menos para hablar por teléfono. Y está volviendo una tendencia en mucha gente de decir, me vuelvo a comprar un celular que tenga solamente las características de llamar y en todo caso mandar un mensaje de texto y nada más. Fíjense, es un poco lo contrario de lo que se podría haber esperado. Pero recordemos, Acuario, Urano tienen esta tendencia como de rebelarse un poco a lo que estuvo antes y proponer algo nuevo o diferente a lo que estuvo antes. Si lo que estuvo antes fue esta
dependencia, podríamos decir, a esta altura, del teléfono celular, de internet, de meternos en las redes sociales, de estar todo el tiempo pendiente. A mí me pasó en algún punto en los últimos años, de no estar más de 3 minutos sin mirar la pantalla, a ver qué notificación tenía o qué cosa. Y ahora hay como una rebeldía ante eso, una reacción ante eso, y mucha gente está diciendo: no, voy a comprar el celular y voy a estar, por ejemplo, salir a caminar y no estar las 24 horas consciente de todo lo que está pasando. Fíjense que esto que propone Plutón en Acuario y Urano en Géminis parece ser la antítesis de lo que uno podría pensar que es Géminis y Acuario, ¿no? Géminis y Acuario es la comunicación, la interacción, etcétera, las redes, la tecnología. Y acá parece haber una resistencia a eso. Eso es algo bastante fascinante porque, claro, uno piensa, en Plutón en Capricornio, con Urano en Tauro, tal vez se llegó al máximo tolerable de lo que podría ser la intercomunicación cibernética entre los seres humanos. ¿Qué más se puede? ¿Hacia dónde más se puede expandir esto? No sé, lo próximo sería, qué sé yo, la conversación con otra persona que está en Japón utilizando la telepatía, no sé. ¿Qué más? Bueno, claro, lo que suele pasar, ¿no? Llega un momento en que se expande, se llega a un punto máximo de expansión, y luego lo que naturalmente llega es o bien una especie de superación de eso pasando a otra cosa. Y la primera reacción que parece percibirse en la humanidad en esto de pasar a otra cosa es dejar un poco estos dispositivos y volver un poco al contacto humano, a la vida cotidiana, salir a caminar, hablar con el panadero, hablar con la gente que tenemos en nuestro entorno, con nuestra familia, dejar esta imagen de estar todos ahí como hipnotizados por la pantalla y conectar con lo que podríamos denominar la vida real. Digo real entre comillas porque mi luna en Géminis también podría sugerir o defender el hecho de que la realidad puede estar en la calle y la realidad también puede estar en una pantalla. Hay diferentes tipos de realidad. Pero todas estas energías me parece que nos están impulsando a la realidad de la calle y no tanto a la realidad de la pantalla. Y esto es algo llamativo y que yo de alguna manera celebro, pese a que mi luna en Géminis le encantan las redes, internet y todo eso. Lo celebro porque es algo nuevo y como siendo algo nuevo es una inyección energética muy necesaria en el mundo. Lo que suele pasar cuando la situación se estanca y queda varado en el mismo estado de cosas a lo largo de 10, 15, 20 años, es como que se empieza a apagar la llama del entusiasmo por la vida, por las cosas, levantarnos a la mañana y que haya algo nuevo que nos genere algún impacto positivo. Se empieza a como enmohecer, ¿no? No sé si es una palabra, pero bueno, se empieza a llenar de moho. Se empieza a pudrir un poco la existencia, ¿no? La vida empieza a parecer un tanto más opaca, predecible, siempre lo mismo, siempre las redes, siempre metiéndose, haciendo un posteo. Me pasa que estoy teniendo como estas especies de crisis con ciertas redes sociales, donde yo a veces posteo, me conocerán como partícipe de algunas de estas redes. 2018 estaba a full, ¿no? Posteando, y ahora es como que cada vez me llama menos eso. Me llama más esto, porque los videos acá en YouTube me permiten explayarme, enriquecer. En cambio, el meme o la cuestión así tan directa es como... Llega un momento en que a mí por lo menos me cansa un poco. Igual cuando me surge el entusiasmo siempre van a poder contar con algún meme cada tantos días. Pero ya no es esta cosa de todos los días tener este ímpetu. Porque literalmente no es que me quiero adaptar al nuevo mundo, sino que el nuevo mundo me influye. De alguna manera cambia o contribuye a que cambien mis intereses, el foco hacia donde quiero apuntar, etcétera, etcétera.
Está cambiando también el tipo de posteos que estoy pensando hacer y diferentes otras cosas, ¿no? Es como hay algo planetario que se mete en uno y a uno también de alguna manera cambia con toda esta dinámica. Así que bueno, Urano en Géminis está ya cambiando, aunque todavía no entró, pero ya nos propone esto, de cambiar la manera en que nos comunicamos, en que interactuamos unos con otros, cambiar la manera en que usamos las redes sociales. Ahora también, muchas veces estoy viendo en estos tiempos el uso de la red social, pero como una excusa para luego encontrarnos en el afuera. Por ejemplo, en esta gira que está haciendo Juan Carlos Gómez en Argentina en estos momentos, también está aprovechando él para interactuar en vivo y en directo con toda esta gente con la cual se anduvo comunicando a través de la pantalla los últimos años, ¿no? Con todos los astrólogos, etc. Es como que en algún punto Urano en Géminis nos propone que esto, cibernético y con una distancia física, puede ser la excusa perfecta para concretar citas puntuales y vernos cara a cara, interactuar cara a cara. Así que es muy interesante lo que tiene para ofrecer en ese sentido. También otra de las cosas que me quedó de la charla con Juan Carlos, digo ya sintetizando, cerrando un poco porque no tengo tanto tiempo, también Plutón en Acuario, Géminis es como que y Neptuno en Aries, los tiempos se aceleran y hay poco tiempo, si se quiere, para una pausa. Así que bueno, estoy tratando de redondear. Una cosa que me quedó de la charla es esto que decía Juan Carlos. Claro, hay una energía tan fuerte de cambio, de innovación, de cosas nuevas, que parece haber como algo que está ebulliendo en nuestro entorno y quizás algo no tan aconsejable es sentirnos en falta porque no estamos activando cambios alocados en nuestra vida. Ahí es donde sería interesante frenar un poco, sentarnos a reflexionar y decir, bueno, hay una energía de cambio que claramente nos impulsa a buscar nuevos horizontes, pero dejemos que esa energía fluya naturalmente y no nos autoimpongamos cambios estrictos o estridentes y que desde esa estridencia tal vez generen un impacto negativo en nuestra vida, en nuestros seres queridos. Vale decir, con toda esta energía de cambios podría venirnos, ¿no?, la idea alocada, supónganse, digo mientras suena una alarma ahí a lo lejos que me está diciendo que danger, ¿no? Cuidado con Urano extremo. Pero supónganse que nos viene esta herida, esta idea alocada que podría devenir en una herida en el alma, de decir, bueno, el mundo está tan loco, tan cambiante, nos impulsa al cambio que dejo todo de un día para el otro, agarro la mochila y me voy a vivir a Tailandia, adiós, ¿no? Estos cambios así tan de un momento para el otro quizás no serían tan aconsejables, sobre todo si surgen por una especie de desesperación interna por no poder manejar la realidad cambiante que tenemos a nuestro alrededor, pero también porque ese accionar demasiado impulsivo seguramente genere como una especie de fricción en nuestra vida y nos termine llevando a destinos indeseados o indeseables, si se quiere. ¿Qué pasa con esto? Por eso una recomendación que, siendo astrólogo y estando consciente actualmente de las energías que están elaborándose en el cielo y que impactan sobre nosotros en la Tierra, entendí finalmente que la mejor manera de ir en sintonía con esas energías es simplemente dejar que entren en nosotros, que fluyan por nosotros, y desde una cierta actitud pasiva nuestra, simplemente alinearnos con esas energías y dejar que nuestros movimientos vayan en sintonía. Pero no autoimponernos de manera falaz o forzada esto de decir,
tengo que cambiar. No, no tengo que cambiar. En todo caso, puedo dejar que estas energías me influencien y se me surge desde el interior de mi ser, las ganas de cambiar determinadas cosas en mi vida, hagámoslo. Y si no surge nada, no hagamos nada. Lo más probable es que surjan cosas, porque Urano en Géminis se va a sentir, Plutón en Acuario ya se está sintiendo, son energías de cambio, son energías que nos van a impulsar seguramente a buscar cosas nuevas, pero dejemos que esas energías se expresen naturalmente, no forzadamente. Y qué sé yo, ahora me estoy dando cuenta, por ejemplo, cuando empezó Plutón a tocar Acuario en 2023, como quien no quiere la cosa, empecé a acercarme al piano, al instrumento, y empecé de a poquito tratar de explorar el instrumento, entender cómo se toca el piano, tomar clases, etc. Pero de a poco, ¿no? Y ahora estoy cada vez más cercano, pasaron 3 años y me siento más a gusto con el instrumento. Quizás habiendo aceptado esa energía de cambio en mi vida, porque yo hasta ese momento no tocaba el piano, no tenía la menor idea de nada de eso, y ahora estoy como más amigo del instrumento. Pero tal vez fue eso, dejar que las energías vengan y naturalmente me predispongan hacia algo nuevo que no formaba parte de mi canon, y ahora sí forma parte de mi canon. Pero no me forcé, no es que dije, tengo que tocar el piano o si no explota todo. De ninguna manera. Vamos de a poco, vamos tocando, haciendo algunos ejercicios y naturalmente, habiendo pasado estos 3 años del periodo de transición, ahora el piano forma parte de mi vida. Cada vez más lo empiezo a sentir como una extensión de mis dedos y mis dedos están como más conectados con las teclas. Dejemos que fluya, ¿no? Podríamos decir. Se viene un mundo nuevo, ya es nuevo. Ya es notoriamente diferente a lo que era en 2018, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, donde Plutón estaba en Capricornio y Urano estaba en Tauro. Ya es diferente, pero con Urano en Géminis va a ser no solamente diferente, sino un poco más estable dentro de la diferencia que se propone. Así que bueno, una síntesis breve de lo que me surgió. No es una síntesis de la charla con Juan Carlos, sino simplemente una síntesis de las impresiones que me quedaron, no solamente a nivel racional, sino a nivel visceral o a nivel de piel, ¿no? Pero que se las quería transmitir, así que bueno. Cerramos este video entonces y nos veremos el video siguiente.